Rompiendo estereotipos, la verdadera cara de las personas con discapacidad. Hoy abordaremos el tema de los estereotipos, las actitudes y los prejuicios, enfocado hacia las personas con discapacidad en Guatemala. En esta oportunidad estará con nosotros el experto en el tema de discapacidad, Gabriel Escobar. ¿Qué son los estereotipos? Son ideas preconcebidas sobre cómo son o se comportan las personas. ¿Qué son las actitudes? Formas en que las personas se comportan o se relacionan con otras, demostrando una actitud positiva o negativa. ¿Qué son los prejuicios? Opiniones o creencias negativas y no fundamentales sobre las personas. Hoy nos honra con su presencia Gabriel Escobar, una persona con discapacidad visual, experto en el tema de discapacidad en Guatemala, y él estará respondiéndonos unas preguntas relacionadas con el tema que estamos estudiando, que es estereotipos, actitudes y prejuicios. Bienvenido, Gabriel Escobar. A la orden, para mí será un gusto poder aportar. ¿Cuáles son algunos de los estereotipos más comunes que tienen sobre las personas con discapacidad? En Guatemala, al hablar de personas con discapacidad, es bastante complejo. En realidad, los estereotipos, en principio creo que no se cree en la capacidad propia de las personas en alguna condición de discapacidad, entre otras situaciones que regularmente se viven en nuestro país. Y a nivel urbano hay un concepto donde ya se va visibilizando y reconociendo a esa persona con discapacidad. En el ámbito rural incluso están escondidos, excluidos, y eso los hace ver todavía como que no fueran personas y que de hecho tienen esa posibilidad de desarrollarse en función de sus derechos, como a la educación, por ejemplo. Entre otros, incluso en la propia Constitución Política de la República, hoy todavía aparece la expresión minusválidos. Ahí hay otra referencia importante a tener en cuenta, que se les considera a las personas con menos valor, y las personas con discapacidad valemos igual que todas. Las actitudes de la sociedad hacia las personas con discapacidad pueden afectar su inclusión y participación en la vida diaria. Sí, de hecho es una de las barreras mayores o más grandes cuando se habla de barreras hacia la población con discapacidad, no solo las barreras físicas, arquitectónicas y de comunicación, que ya de por sí generan dificultades para la participación de este grupo de la población. Las actitudinales involucran precisamente a la otra persona, en este caso una persona sin discapacidad que discrimina, que excluye, que genera incluso los estereotipos, los prejuicios hacia las personas con discapacidad, que no son capaces, que no pueden. Y por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, todo esto debe de ser parte de una formación y de generar una cultura hacia la inclusión, donde las personas con discapacidad también le aportamos mucho al desarrollo de un país, al desarrollo de las sociedades, complementamos en los diversos espacios universitarios, laborales, entre otros. Y por mencionar uno también, en la participación deportiva. Es uno de los elementos fundamentales donde la mayoría de personas con discapacidad tenemos una oportunidad de aportar a la sociedad por medio del deporte. ¿Cuáles son algunos de los prejuicios más comunes que afectan a las personas con discapacidad en el ámbito laboral y educativo? Hoy nos enfrentamos a diversas dificultades y muchas de las oportunidades que debiesen de generarse para la inclusión se ven limitados al momento de ver a una persona con discapacidad, no por su capacidad, sino en principio ven la ayuda técnica. Por ejemplo, un bastón para alguien que no ve es su ayuda técnica para desplazarse e incluso llegar a educación, llegar a hacer deporte, llegar a su trabajo. Pero muchas veces se cierran esas puertas porque ven un bastón y dicen, no, si él no ve, entonces no va a ser capaz de realizar tal trabajo. Y de igual manera, si es una persona usuaria de silla de ruedas,
que bueno, aquí la entrada es a las 8 y él en su silla de ruedas va a venir más tarde, y hay otra serie de prejuicios que efectivamente deben de eliminarse para generar esas oportunidades, reitero, de desarrollo para el ámbito laboral, institucional, ya sea público o privado, o de cooperación, entre otros espacios donde se pueda desempeñar una persona con discapacidad y generar sus recursos económicos para su subsistencia. Y en el caso educativo, de igual manera, generar todos los ambientes accesibles, amigables para la mayor inclusión, y donde el docente sea inclusivo al desarrollar sus sesiones de trabajo. Hoy la tecnología nos ayuda mucho para generar estos procesos más acercados junto a la otra persona sin discapacidad en su desarrollo académico. ¿Qué podemos hacer para cambiar los estereotipos, actitudes y prejuicios y promover una mayor inclusión y aceptación de las personas con discapacidad? En principio, la formación es clave. Hoy hay muchas instituciones, muchas personas con discapacidad que de alguna manera generamos formación y capacitación en diversos ámbitos de la sociedad, ya sea institucionalmente hablando o desde los espacios educativos, o de igual manera de persona a persona cuando nos encontramos en el transporte público o en otros espacios de recreación. Y es precisamente en el intercambio, en ese diálogo, en esa conversación, donde se van borrando los estereotipos de por qué sale solo si usted no ve. Indudablemente, luego de un proceso de rehabilitación, uno busca su independencia y autonomía, y en ese sentido, al andar solo en la calle, pues ya uno está preparado para afrontar las diversas barreras en la calle, y por lo tanto la otra persona que lo vea a uno al acercarse y apoyarnos, ya eso también genera el eliminar y borrar esos estereotipos. Además de ello, generar una cultura de inclusión no es fácil, es una tarea de todos y todas, donde debemos efectivamente colaborar y aportar para hacer estos cambios que son fundamentales. Los temas actitudinales son clave, y cuando la persona tomadora de decisiones, la persona que interactúa con nosotros en diversos espacios de la sociedad, nos ve como iguales, eso ya nos ayuda para generar este ambiente y ámbito mucho más amigable e inclusivo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Soy Néstor López, persona con discapacidad visual, estudiante del 7º semestre de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Hasta la próxima.